Hola a todos, este es un video para hablar acerca de el creador de Kingdom Hearts, pero antes de hablar de este autor o director de videojuegos llamado Tetsuya Nomura, creo que es necesario primero explicar pues los orígenes o por qué es importante hablar de este, pues como dije, creador de videojuegos. Tetsuya Nomura trabaja básicamente creando la saga de Kingdom Hearts en Square Enix desde el 2000, específicamente en esa franquicia, pero lleva más tiempo trabajando en otros juegos de la empresa. Y creo que es importante para la gente entender qué empresa es esta. Square Enix como tal es una empresa de videojuegos que se hizo famosa porque creó la franquicia de videojuegos, una de las más famosas y consideradas de las mejores de todos los tiempos, llamada Final Fantasy. Y Square Enix originalmente surgió precisamente con esta franquicia como un mito, es decir, todo ocurrió cuando en Square Enix hubo una crisis porque básicamente la empresa estaba casi ya declarada en bancarrota, pero todavía tenían un proyecto que sacar adelante y le dijeron a ese entonces a un joven desarrollador de videojuegos que básicamente hiciera lo que quisieran con el proyecto, el último que iban a sacar, ya que la empresa pues iba a quebrar de todas formas. Entonces, por primera vez en su historia, este creador tuvo la libertad de hacer un juego sin restricciones. ¿A qué restricciones me refiero? En la industria de videojuegos, hacer videojuegos es más complicado que hacer una historia, por ejemplo, un manga o una novela, ya que funciona al igual que en el cine. Es decir, hay productores, hay directores, es decir, realmente el guionista no es tan importante como parece, es lo que trato de decir. Y en este caso hay muchas vertientes que a tomar en cuenta. Todo esto con un fin de que el juego sirva de manera comercial. Ahora, una vez ya entendiendo esto, la empresa, por esa misma razón, como ya no les interesaba generar ganancias ya que de todas formas iban a perder, este creador logró un milagro, este Sakaguchi, y fue crear Final Fantasy, lo que les digo, esta franquicia de videojuegos legendaria. Y él se encargó de la franquicia desde el primer juego hasta la sexta entrega. Y para quienes no la conozcan o no sean muy adentrados en esto, no solo de los videojuegos, sino específicamente de Square Enix y sus franquicias, cada juego de Final Fantasy cuenta una historia diferente, o sea, aunque están numerados. Y básicamente, a partir de la séptima entrega en adelante, Sakaguchi dejó de estar involucrado directamente en la creación y desarrollo de estos juegos, es decir, en la historia, en el desarrollo del videojuego y otras cosas de ese estilo, y empezó a dejarse su relevo a otro gran, pues igual, director de videojuegos que salvó esta empresa. Y yo siento desde mi perspectiva que son las mejores entregas que ha habido de Final Fantasy, ya que son las que le dio su reconocimiento mundial, que es con el 7, que es considerado el mejor videojuego de la historia, junto a Zelda Ocarina of Time. Y básicamente este sucesor se llama Yoshinori Kitase, y básicamente, como dije, él se encargó a partir de ahí, es decir, hizo el 7, el 8, el 9 no, el 10 y hasta ahí. Pero básicamente con esos tuvo suficiente como para ser reconocido igual o mayor que este creador de la franquicia llamado Sakaguchi. Ahora, ¿en qué entra Tetsuya Nomura dentro de esta historia o esta narrativa? Pues básicamente Tetsuya Nomura era un diseñador o artista o dibujante, si lo quieren ver así, que originalmente, aunque trabajaba en una empresa de publicidad haciendo anuncios, él sí se nota no solamente en sus gustos, sino que en general en su estilo artístico, incluso no solo de pues el diseño de personajes, sino ya incluso en sus obras, que él siempre tuvo una afiliación o un acercamiento mucho más con el anime y el manga que con los videojuegos directamente o el cine. Y esto, lo que trato de decir es que por lo mismo se ve que le gustaban mucho los shonen, básicamente como Naruto, aunque en ese entonces no necesariamente existía, y mucho de su esencia o estilo se vio reflejado en sus creaciones, como repito, desde el diseño de los personajes, que se ven más semejantes a un personaje de anime que a un diseño artístico como había estado haciendo el artista de toda la vida de la franquicia. Y con esto no quiero decir que uno sea bueno y el otro sea malo, no, lo que trato de explicar es que eso es principalmente lo que influencia en el estilo de Tetsuya Nomura. Y por lo mismo, cuando él vio en una revista que estaban buscando empleo, precisamente esta empresa que en ese entonces no se llamaba Square Enix, se llamaba Squaresoft, básicamente entró, dio su solicitud y a partir de ese momento empezó a colaborar precisamente no solo en esta empresa, sino que en esta franquicia de Final Fantasy a partir del número 5, solo que en trabajos menores de diseño, es decir, no se encargaba de todo lo que involucra el diseño gráfico. Es decir, si no me equivoco, en el 5 solo se encargó del diseño de los monstruos, por así decir, o de, pues sí, la estética en general. Ya después en el Final Fantasy 6 ya se encargó más de algunos diseños específicos de personajes
y donde de lleno ya empezó a trabajar como el ilustrador casi principal o predilecto de la empresa es a partir del 7. Y si ya se dieron cuenta, el número 7 es muy importante dentro de toda esta narrativa y dentro de esta lógica que ha tenido la empresa, debido a que el 7 fue el juego que marcó el antes y después, porque pese a que Sakaguchi ya no interfería directamente en los juegos, sí fue el último en el que tuvo una ligera idea, y de hecho fue tanto idea de este Sakaguchi como de Tetsuya Nomura, el creador de Kingdom Hearts, de ambos, la idea o el concepto base de Final Fantasy VII, solo que después fue reescrito y pues rediseñado, y básicamente Yoshinori Kitase lo que hizo fue, pues le digo, rediseñar el argumento, mejorarlo, la verdad, y darle esa esencia final que es con lo que inició su gran carrera en esta empresa como diseñador de videojuegos o director. Y básicamente eso es lo que inició todo, pero desde ahí lo que trato de hacerles el énfasis es que Tetsuya Nomura ya empezaba a tener estos indicios de que no solamente quería hacer el apartado gráfico de los juegos, le interesaba también desarrollar un poco el argumento. Y aunque si tuviera que hablar en unos porcentajes del mérito de a quién le pertenece, en su mayor parte la historia del Final Fantasy VII sería básicamente un 50% sería de literal el mérito de Kitase, un 30% de Sakaguchi y un 20% de Tetsuya Nomura en el argumento. Ahora, en el 100%, en el diseño de personajes y de la estética del mundo, totalmente es el mérito de Tetsuya Nomura. Él hizo eso. Y a partir de ahí, él se ha encargado en la mayoría de los Final Fantasies, desde el 7, el 8, creo que el 9 no, el 10... el 13 y el 15 básicamente son los que ha hecho, más los spin-offs que no son numerados, como Final Fantasy XVI y otros juegos como Crystals o... Hay bastantes spin-offs de Final Fantasy en los que colabora Tetsuya Nomura. Y básicamente, entendiendo una vez esto, en esta lógica, el problema que hubo después del Final Fantasy X, la empresa empezó a tener muchos problemas debido a que no encontraron un sucesor adecuado a este Kitase. Y en el 11 intentaron hacer un MMORPG que, aunque funcionó en sus días, no era la esencia de Final Fantasy, y la gente pues esperaba otra entrega numerada más similar a las anteriores que a un MMORPG. Así que en ese entonces sacaron el 12, y el 12 yo no considero que sea tan malo, pero pues no llegó a las expectativas, y la gota que derramó el vaso básicamente es la trilogía de Lightning, es decir, del Final Fantasy XIII. Y aunque cada uno de estos ha tenido o tuvo un director diferente, realmente ninguno de ellos pues pudo con la carga o el puesto que había dejado Kitase. Por esa razón empezó a entrar en crisis, y si no de ser por el Final Fantasy XIV, que en su momento también fue un gran fracaso, pero que eventualmente supo sostenerse como MMORPG, realmente esta empresa hubiera vuelto a caer en la quiebra. Y realmente, aunque hay muchos otros factores que también son dignos de ser mencionados, que salvaron esta situación de crisis, principalmente, y es lo que quería establecer en este video, ya que a mí la que me orilló o me dio la razón de hacer este video es que estoy cansado, muy cansado, de que no le den el mérito o el reconocimiento a Tetsuya Nomura por su trabajo, no solamente en esta franquicia de Final Fantasy, sino en general en la empresa y en la industria de los videojuegos, ya que es una de las personas o creadores de videojuegos más criticados que existen, y me enoja porque no lo merece. Es decir, Tetsuya Nomura, más allá de que a mí me gusten sus juegos de Kingdom Hearts, su franquicia, realmente es muy talentoso a un nivel desde artístico, desde un nivel argumentativo, desde un punto de diseño de videojuegos que es un poco más complejo, o sea, de programación, a la vez de publicidad, de la lógica del esquema de negocios. En todos esos aspectos Tetsuya Nomura es muy bueno, y es literalmente en gran parte lo que salvó a Square Enix durante mucho tiempo, hasta que se volviera a retomar la fuerza con el Final Fantasy XV, que por cierto originalmente él lo creó y hizo la mayor parte del juego. Y es ahí donde también me enoja, porque todo el mundo lo sabe, la mayoría de las cosas que ya dije, la mayoría de los fans de Final Fantasy lo saben, y no son capaces de reconocerlo, no son capaces de admitir que les guste o no el estilo de Tetsuya Nomura. Él ha sido una gran aportación para esta empresa que ha estado muchas veces en crisis. Y bueno, una vez aclarado el por qué estoy diciendo esto, retomando con el hilo conductor de lo que estaba diciendo, Tetsuya Nomura, cuando creó en el 2000 a Kingdom Hearts, el éxito que le dio esta franquicia a Square Enix de cada entrega que iba sacando, que aunque al principio no era así masivo y tan estrafalario como Final Fantasy, sí se empezó a hacer de su propio nombre, empezó a tener su propio impacto, y la gente básicamente empezó a reconocer o asociar Kingdom Hearts con Square Enix. Es lo que les digo, les volvió a dar este respiro, este aire de frescura y de expectación a los fanáticos y a gente externa.
Y lo interesante de esto que trato de decir es que, por ejemplo, este Sakaguchi, este creador original de los primeros juegos de Final Fantasy, tenía una buena relación con Tetsuya Nomura, como se habrán dado cuenta cuando hicieron el séptimo juego. Y básicamente, aunque en ese entonces no heredó esta estafeta, este Tetsuya Nomura, eventualmente sí dejó en cierta forma sus expectativas de Sakaguchi y de que Tetsuya en un futuro podría encargarse de la franquicia. Y de hecho su propio éxito de Tetsuya Nomura yo también tengo que reconocérselo, así como yo exijo que le reconozcan a Tetsuya Nomura, de que también se debe muchas veces gracias a Sakaguchi, ya que cuando le dieron un proyecto original para hacer su propia... Él no sabía que iba a ser una franquicia, para hacer un videojuego de colaboración con Disney y Final Fantasy. Tetsuya Nomura quería nada más hacer lo que le pidieron, un juego pues infantil que usara estos dos conceptos, pero Sakaguchi lo exhortó viendo su potencial y su talento, de que no se limitara a que cuando no trabajara en un juego que no fuera grande como los principales de Final Fantasy, pues que no hiciera un trabajo mediocre o hacer nada más lo que le pedían, que él siempre dara lo mejor de sí mismo, ya que él creía que él podía hacer grandes cosas y de esa manera, de cierta manera, lo reconocerían mejor. Era como una especie de carta de presentación para que lo tomaran en serio. Y Tetsuya Nomura le hizo caso y en vez de hacer algo más básico como tenía contemplado, creó la historia de Kingdom Hearts que, repito, era en ese entonces una apuesta que no sabíamos si iba a salir bien o mal y que afortunadamente a lo largo de los años no solamente funcionó, sino que ha creado su propio universo, le ha dado la oportunidad a Tetsuya Nomura de crecer y desarrollar y ser un mejor creador de videojuegos. Y de esa manera es como finalmente ya tuvo como la aceptación o el suficiente currículum para que le encargaran algo tan grande como una nueva entrega de la franquicia, y más viniendo de una época oscura en la que Square Enix estaba en crisis, otra vez. Es el destino de esta empresa que quieren que le diga renacer de las cenizas. Y pues básicamente Tetsuya Nomura, por eso cuando le encargaron el Final Fantasy XV, hizo un gran trabajo y para mí es mi Final Fantasy favorito hasta el momento. He jugado la mayoría, casi todos. Y es ahí donde Final Fantasy empezó a tomar este ritmo o esta orientación que debió tomar hace mucho tiempo. Ya hablaré eventualmente en otro video acerca de eso, de la jugabilidad y de cosas que yo siento que deberían pues tratar de cambiar o mejorar dentro de la franquicia de Final Fantasy. Pero básicamente el gran éxito, lo que en gran parte lo mejor que tiene el 15, no solamente son los diseños y la historia de Nomura, sino que es el estilo de jugabilidad que es básicamente el que ha desarrollado a lo largo del tiempo con Kingdom Hearts. Y lo que me molesta es que, por ejemplo, la razón de que él hiciera el 15 y se tardara tanto tiempo en hacer el Kingdom Hearts 3, la tercera parte de esta franquicia, es que literalmente le habían encargado el 15, el Final Fantasy, solo que en ese entonces se llamaba de otra manera. Era otro proyecto que se terminó convirtiendo en un Final Fantasy numerado. Y a este Tetsuya le tomó literalmente más de 10 años hacer este Final Fantasy XV por muchas situaciones y retrasos, y por lo mismo no podía hacer Kingdom Hearts 3 hasta que terminara este proyecto principal que es el que le encargan. Por eso cuando él hizo la mayoría o avanzó lo suficiente, él consideró en su momento que pues ya el resto se lo podía encargar a otra persona para él centrarse de lleno en Kingdom Hearts 3. Y literalmente así fue. Obviamente también tiene que ver que hay diferencias creativas o cosas que Tetsuya tal vez probablemente ya no estaba aportando o él no estaba llegando a ningún lado con los directivos de la empresa, no les voy a mentir, así funciona la industria. Pero realmente esa era la verdadera razón, él quería centrarse en su proyecto en Kingdom Hearts 3 y ya el proyecto estaba avanzando en su mayoría. Y literalmente el que terminó haciendo este trabajo de acabar el Final Fantasy XV es el llamado Hajime Tabata. Es un buen creador, también no le digo, no lo voy a demeritar, es un buen director de videojuegos, hizo un gran trabajo y también probablemente le dio ese toque a la historia que le faltaba de dramatismo y epicidad. Y es así como el Final Fantasy XV fue una especie de renacer de la entrega principal, haciendo que la gente vuelva a estar expectantes de las entregas numeradas. Ahora, ya para ir acabando esto y una vez ya entendiendo el concepto global de quién es Tetsuya Nomura y su aportación en la empresa de Square Enix, nada más quería decir que obviamente todo esto lo quería hablar desde hace tiempo, desde que salió el Final Fantasy VII Remake, ya que la gente, más que estar expectante, pese a que es una gran entrega que todo el mundo estaba esperando, solo por el hecho de que era dirigida por Tetsuya Nomura ya le estaban tirando mierda, lo estaban criticando, estaban menospreciando su trabajo, y incluso una vez que se estrenó y demostró que él tiene mucha capacidad y que hizo un gran trabajo, la gente se niega a aceptar el talento que tiene Tetsuya Nomura. Y eventualmente, ya lo he pensado hacer muchas veces, hacer una crítica específicamente centrada a Final Fantasy VII Remake, analizándolo de lleno. Por el momento, solo quiero que entiendan esto de que el juego resultó mejor de lo que la gente esperaba, y en gran parte es gracias a las aportaciones de Tetsuya Nomura, y aunque sus elementos sí salen un poco de la historia preestablecida, y a mí yo soy de la idea de no cambiar el formato original de las cosas,
o sea, de no agregarles cosas. Siento que en este aspecto le agregó algo que sí aporta a la trama y que lo hizo mucho más interesante. Por esa razón quería hacer este video y quería que la gente conociera toda esta trayectoria de Tetsuya Nomura y sea objetiva y se haga la tarea de, pues, antes de criticar o hacer un comentario, realmente analizar el trabajo de esta persona y separar un poco tus gustos. Porque repito, yo entiendo que a alguien que no le gusta Kingdom Hearts ni ese estilo de, por ejemplo, de anime o de cosas de ese estilo, no le gusta el trabajo de Tetsuya Nomura y está bien en el aspecto de gustos, pero no en un aspecto de calidad, y no por eso vas a demeritar lo que hace o echarle mierda cualquier proyecto en el que trabajes solamente porque no te agrada. Eso es lo que yo quería dejar claro en este video. Dejar claro que Tetsuya Nomura es una persona que ha trabajado duro para estar donde está y que tiene bastante talento y merece ser reconocido, ya que no solamente ha hecho lo correcto en su lugar de trabajo o para su empresa, sino que a un nivel, ha aportado a un nivel en el mundo de los videojuegos, incluso en entregas tan importantes como Final Fantasy VII, la original, ha aportado su granito de arena en esta industria que a nosotros nos apasiona, que es la de los videojuegos. Y pues bueno, básicamente antes de ir acabando este video, nada más quiero decirles que si les interesa cómo hablé o lo que hablé de este video, déjenme en la caja de comentarios, ya que pienso hacer una segunda parte, ahora enfatizando específicamente su estilo de él como creador de videojuegos y enfocándome más en la franquicia de Kingdom Hearts desde su proceso de inicios hasta la actualidad y en general lo que pienso que me gusta de él, hacer un análisis más profundo. Díganmelo para que lo haga eventualmente lo más pronto posible, y de no ser así, pues lo tendría que hacer eventualmente en otro video. Y como repito, también tengo pensado hacer un video específicamente hablando de Final Fantasy VII Remake, incluyendo el nuevo DLC de Intergrade. Así que ya saben, si el video les gustó, yo les recomendaría que le den me gusta y se suscriban al canal. Y como acabo de decir, si tienen alguna sugerencia, no solo para este tipo de videos, sino en general a otras ideas o temas que quieran que aborde en este canal, déjenme en la caja de comentarios para tenerlo en cuenta. Sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.